Para limpiar y calibrar la válvula IAC del motor, vamos a proceder de la siguiente manera. Primero que todo, vamos a retirar esta pestaña plástica. Hay que tener cuidado de no romperla para poder poner el conector posteriormente. Tampoco hay que perder el empaque para que el sistema sea impermeable. Vamos a necesitar aceite 3 en 1 para poder lubricar la válvula IAC. Un destornillador Torx T20 tiene esta forma en la punta, como aparece en el diagrama. Y también vamos a requerir un trapo limpio que no tenga pelusas para poder realizar la limpieza en el interior del asiento de la válvula IAC. Entonces, una vez que hemos retirado el conector de la válvula IAC, vamos a proceder a retirar los dos tornillos Torx que le sujetan. Es posible que en el vehículo de ustedes no tengan este tipo de tornillos y deban utilizar otro tipo de destornillador, pero generalmente es un tipo Torx, como les había mostrado anteriormente. Una vez que hemos retirado los dos tornillos, podemos remover la válvula IAC y revisarla. Como pueden darse cuenta, tiene un empaque color naranja. Hay que tener cuidado que no se pierda. Y aquí en la punta del cono podrán notar que hay bastante hollín. Vamos a revisar cómo se encuentra el interior de la válvula IAC, el asiento de la válvula IAC. Como podrán darse cuenta, también se encuentra sucio. Vamos a proceder a utilizar el paño y limpiar. Basta solamente utilizar el dedo para poder retirar todo el hollín que se encuentra y el aceite, que generalmente es hollín con aceite, lo que impide que la válvula IAC funcione correctamente, como pueden ver aquí. Esta suciedad es la que hace que la válvula IAC falle. Ahora vamos a limpiar la válvula IAC, la vamos a lubricar y la vamos a dejar calibrada para que sea más fácil al momento de reinstalarla. Con el paño vamos quitando todo rastro de hollín y de aceite viejo. Tenemos que limpiarlo por completo para que funcione correctamente. Si la válvula se encuentra mal aceitada, mal lubricada, pues simplemente vamos a tener inconvenientes en las RPMs. Procedemos a desbaratarla de la siguiente manera. Tiramos hacia atrás de este manguito y removemos el cono. Como se dan cuenta, pues salen todas las partes del resorte. Tenemos un poco también de aceite del que he utilizado en las anteriores limpiezas y lubricaciones. Entonces tenemos que, antes de volver a armar, limpiar todo esto correctamente, que no quede rastro del aceite viejo, que no quede nada de hollín o de suciedad, porque esto haría que la válvula funcione incorrectamente. Limpiamos en todo lugar el hollín, limpiamos también en el resorte y también limpiamos el cono, que es el que se mueve hacia adentro y hacia afuera en el momento en que el computador toma control de las revoluciones del motor. Vamos a utilizar, como les había dicho, unas gotas de aceite, unas 4 o 5 gotas bastan. Hay que lubricar todo para que quede trabajando correctamente. Procedemos a armarlo. Ponemos primero el resorte, luego ponemos el manguito, lo retenemos para que no salte e insertamos el cono hasta atornillarlo. No tenemos que olvidarnos que tenemos que dejar una distancia de calibración. Esta distancia de calibración es alrededor de 2,5 centímetros desde la base, como les estoy mostrando en el diagrama. Esto hace que la computadora pueda realizar la calibración de las RPMs de una manera muy sencilla. Si esa distancia es más pequeña o más grande, se dificulta realmente el proceso de calibración y por eso hay que dejar esta distancia para que no haya ningún inconveniente al momento de la calibración. Una vez que hemos limpiado y hemos lubricado la válvula IAC o válvula de mínimo o válvula de ralentí, vamos a ponerla en su lugar. Tener cuidado de que el empaque no se nos haya caído y poner los tornillos Torx con cuidado de que tampoco se dañe la base
pues simplemente tendríamos inconvenientes de fuga de vacío y no funcionaría todo el sistema como debe.